Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente presenta. Pero muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros oyentes y suscriptores. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso por mantenernos conectados a ustedes a través del Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Queremos llevar, como siempre, el plan de salvación hasta lo último de la tierra. Ese será siempre nuestro principal objetivo. Hoy, como siempre, en esta tarde hermosa, los saludan las siervas de Jesucristo, Maribel Monte Jiménez, desde la ciudad de Barranquilla, y quien les habla, Isbelia de Jesús Herrera Caraballo, desde la ciudad de Sincelejo, en nuestro bello país, Colombia. Hola Maribel, ¿cómo has estado? ¿Cómo está la bella Barranquilla? Hola Isbelia, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Barranquilla, muy bien, muy linda. Es una ciudad bendecida por Dios, definitivamente. Así es, Mari, así es. Dice la palabra del Señor, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Amén. Barranquilla es tierra de Jesucristo. Amén. Bueno, querido oyente, querido suscriptor, recuerda que a través del Ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, queremos siempre compartir contigo la palabra de Dios. No podemos hacerlo sin la compañía del Espíritu Santo. Él es el que está en medio de nosotras para que nosotros podamos llevar la palabra del Señor de una manera sencilla, humilde y fresca, para que tu vida sea transformada de la mano de Jesucristo, el buen pastor, de Jesucristo, el que murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario. Vamos a orar, vamos a colocar este precioso momento en las manos del Señor, dándole gracias al Señor por lo bueno y lo pródigo que Él ha sido con nosotros. Padre eterno, Dios Padre todopoderoso, Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Venimos delante de tu presencia en esta bella tarde, Señor, para colocar en tus manos este tiempo de transmisión de este ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. En el nombre poderoso de Jesús nos presentamos delante de ti, pidiendo la compañía del Espíritu Santo de Dios, para que sea Él quien nos llene de sabiduría, para que sea Él quien nos llene de revelación y de iluminación de tu palabra. Señor, queremos predicar tu palabra, exponer tu palabra de una manera sencilla, fresca, humilde, para que todas las personas que escuchen este mensaje, Señor, conozcan al Dios de los cielos, al Creador del universo, al que nos formó en el vientre de nuestra madre, para que comprendan, Padre Celestial, que es imposible vivir sin Cristo en nuestros corazones y que debemos de recibir a Cristo como Señor, Salvador y Redentor de nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Espíritu Santo, te pedimos en esta tarde gloriosa que seas tú, Dios, a través de nosotros, pasando carbón encendido por nuestra boca, para que de nuestra boca salga palabra de vida, palabra de salvación, palabra de vida eterna, la verdad que es Cristo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, bendecimos en esta tarde gloriosa a Jerusalén y a Israel. Los bendecimos con paz, los bendecimos con salvación, con vida eterna, los bendecimos con amor, Señor, con esa salvación que solamente puede venir de ti, Señor Jesús. Hoy, Padre, te pedimos que tengas misericordia de ellos y que el velo pueda ser rasgado en ellos para que ellos reconozcan al Salvador y al Redentor, al Mesías que tanto esperan. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis queridos oyentes, hoy en el nombre poderoso de Jesús seguimos predicando la palabra. Queremos en este día, comenzamos nuestro programa número 38. Y si ustedes recuerdan, venimos desarrollando la serie del poder que hay en la sangre de Jesús, pero ahora estamos en el poder que hay en la cruz. El programa pasado hablábamos del poder que hay en la cruz para salvación y escudriñamos durante 3 programas el capítulo 53 del libro de Isaías. Pero hoy queremos referirnos al poder que hay en la cruz
para redención de la maldición. Generalmente, la gente está pensando que porque no han pecado, que porque no han robado, no han asesinado, etcétera, no han pecado. Y que por cuanto no han pecado, van para el cielo. Que la salvación es algo que está garantizada, y no es así. Nosotros, todos, hemos pecado o pecamos en el día a día. Dice la palabra del Señor que el que no peca hace mentiroso al Señor. El que dice que no ha pecado hace mentiroso al Señor. Así sean esas famosas mentiritas piadosas, Mari, que a veces nosotros decimos, no, son mentiras piadosas. Mentiras blancas. Exactamente, esa Dios no las mira porque son piadosas. Mentira es mentira. Así es. El que roba 100 pesos es tan pecador como el que roba 1 millón, como el que roba 100 millones. ¿Sí? Y no solo el que roba dinero, Isbelia, a veces le robamos tiempo a los demás, a veces le robamos de su buena, de la bondad, abusamos de la bondad de la persona, abusamos de eso. Eso está mal. Así es, Mari, así es. Entonces todos nos creemos buenos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿realmente somos buenos? Esa pregunta tenemos que contestarla bajo la luz de la palabra del Señor. Todos hemos pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es hacer lo malo ante los ojos de Dios, sea por desobediencia o por desconocimiento. Aún así, sigue siendo pecado. Y aún la omisión. Así es, pecado de omisión. Así es, Mari. Omisión. Entonces, hubo un hombre que un día permitió de que tus pecados y mis pecados fueran borrados. Y eso solamente lo pudo haber hecho un hombre que a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, entregó todo por nosotros, murió por nosotros. Él decidió entre vivir o morir, pero prefirió morir porque sabía que era necesario que tú y yo siendo pecadores, él tenía que venir a redimirnos del pecado y de la muerte. Él decidió morir para salvarnos gratuitamente, por gracia. Así que él, ante esa situación, nos hizo aceptos ante el Padre. ¿Y qué es lo que merece hoy ese acto de ti y de mí? Merece nuestra gratitud. Esa gratitud que refleja que nosotros lo aceptamos a Él para que Él gobierne nuestras vidas. Decía en el pasaje pasado del capítulo 53 de Isaías, que Él quiso padecer todos los dolores y todos los sufrimientos de la cruz para que nosotros no tuviéramos que pasar por esa misma situación. Miren, desde que inicia la creación, Adán y Eva pecaron, y el pecado de Adán y Eva entra a nuestras vidas. El pecado entró en la tierra por esa maldición que ellos, en un acto de desobediencia, hicieron ante Dios. Dios maldijo la tierra. Y recuerdo que cuando Dios le había dado a ellos, que ellos sojuzgarían la tierra, que ellos serían benditos sobre la tierra, a raíz de esta desobediencia, de esta maldición, Dios decidió que la tierra, maldecir la tierra y que la tierra produciría cardos y espinas cuando el hombre la labrara. Así que sobre tu cabeza y sobre mi cabeza reposa aún este pecado, esta maldición. Pero Cristo se entregó por nosotros. A Él le pusieron una corona de espinas. Y esta maldición sobre la tierra fue redimida. Jesús llevó a la cruz toda enfermedad. Y hoy nosotros queremos referirnos a eso. Queremos referirnos a esa redención que hay en nuestras vidas, la redención de la maldición por el poder de la cruz. Y yo quiero, Mari, que primero que todo referirme a un versículo que está en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos. Dice la palabra del Señor en Hebreos 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El pecado nos lleva a nosotros a ser esclavos, esclavos de Satanás. El pecado nos lleva a nosotros a ser esclavos del mundo, pero ya nosotros no participamos de carne y sangre. Y por medio de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así que hemos sido redimidos. El poder que hay de la redención en la cruz, el poder que hay de la cruz para la redención de nuestra maldición, que ya no es nuestra, porque ya no está en nosotros. Así es. Bueno, la maldición, pues yo creo que eso es claro, todo el mundo tiene claro lo que hay cosas en la vida de uno que son, digamos, que marcan como una tendencia hacia el mal, que es como algo que viene mal en nuestras vidas. Si nos ponemos a analizar nuestras vidas y uno dice, mira, en esta área de mi vida yo siempre tengo falencias, siempre me sucede algo. Entonces, nosotros primero debemos analizar qué cosas están mal en nuestras vidas. Y ahora, ¿por qué surge la maldición? La misma palabra en el libro de Proverbios nos dice que la maldición nunca viene sin causa. Entonces, ¿por qué se origina la maldición? Como decía Belia anteriormente, la maldición se origina por la infracción a las leyes de Dios, por infracción a la palabra de Dios, por infracción a los mandamientos de Dios. Por desobediencia, Mari. Por desobediencia, correcto, por infracción, por faltarle a las leyes divinas. Si tenemos en las leyes de los hombres, te robas algo, como decía Belia, pues la consecuencia de ese robo es que te meten preso y tienes que pagar el robo, tienes que pagar una fianza, pero alguna consecuencia de ese robo viene a tu vida. Si esas son las leyes de los hombres, que son imperfectas, cuánto más las de Dios. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a la palabra de Dios, surge en nosotros la maldición, cuando se comete adulterio, cuando se comete idolatría, cuando se cometen, donde se dicen mentiras, cuando se cometen robos. Bueno, hay una cantidad de cosas que pueden surgir en nosotros una maldición. Entonces, pero mira lo que hace Jesucristo. Yo quiero irnos al libro de Gálatas en el capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ojo, mire lo que dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Si nos vamos nosotros al libro de Deuteronomio, vámonos al libro de Deuteronomio 21, 22 y 23, que dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y yo quiero hacer como un paréntesis ahí, Belia, sobre lo que es el madero. El madero es la cruz. Por eso cuando decimos la cruz no se puede adorar, porque si nos vamos a la Biblia que dice Dios, maldito el que es colgado en un madero. La cruz no es un símbolo para adorar, ni para venerar, ni para nada. La cruz, dice la palabra, es el símbolo de una maldición. Maldito, dice, maldito por Dios el que es colgado en un madero. Dios carga la maldición que nosotros teníamos por causa del pecado en Jesucristo. Lo hace maldito a él. Mire lo que dice la palabra. Todo aquel que ha cometido crimen digno de muerte. Jesucristo no hizo ningún crimen. No faltó a ninguna de las palabras de Dios. Cumplió, el único que ha cumplido a perfección la palabra de Dios, los mandamientos divinos, ha sido Jesucristo. Luego, por el pecado nuestro, por la maldición que sobre nosotros recaía, Jesucristo
se hace maldito en la cruz para llevar sobre sí la maldición, tomar, absorber en él la maldición que sobre nosotros pesaba y dejarla en la cruz, dejarla allí plasmada. Y dice la palabra, maldito por Dios. Fue el mismo Dios y Jesucristo, en plena obediencia a la voluntad del Padre, decide ir a la cruz para que nosotros no tuviéramos que cargar con el peso de una maldición eterna. Amados oyentes, si en tu vida ha sido afectada por una maldición, Jesucristo es la solución. Jesucristo es la salida. Jesucristo es la puerta de libertad. Jesucristo es la espada que corta eso en nuestras vidas. No es nadie más. Nosotros mismos no podemos quitar de nosotros eso. Es solamente la sangre de Jesucristo. Es solamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el reconocimiento de ese sacrificio, el que quita de nosotros esa consecuencia del pecado, porque como dice la palabra, y el Bele lo decía, todos nosotros hemos pecado y todos nosotros pecamos, pero la diferencia está en la cruz de Cristo. Cuando yo voy a la presencia de Dios, cuando yo voy y le reconozco mis pecados, cuando yo voy y le imploro, Señor, quita esta consecuencia de mí, yendo obviamente arrepentido por eso. Y yo voy, ¿sabes? Jesucristo dice, sí, yo, ese peso, esa sentencia que había sobre tu vida, de esa maldición, yo la dejé en la cruz. Ahora tú eres libre de eso. Ahora tú puedes vivir una vida diferente, una vida libre del peso de una maldición y la consecuencia de esa maldición. Pero la respuesta, mis queridos, la salida, la ruptura de esa carga en nuestras vidas es solamente Jesucristo. Es solamente Jesucristo en nuestro corazón el que nos puede desatar de esas ligaduras, de esas cadenas. Es solamente Jesucristo en nuestro corazón que puede renovar nuestra mente, porque sabe, el pecado viene arraigado en nuestra carne, como decía Isbelia. Él decía, pero ya no vivimos conforme a la sangre y a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es lo que hace Jesucristo en nuestras vidas. Un nacimiento de nuevo, ya guiados ahora, no por la carne ni la sangre, sino por el poder y la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Así es, Maribel. Toda la obra redentora fue efectuada en la cruz. Y en cada uno de los aspectos de la crucifixión de Cristo encontramos una gran enseñanza. Y más que una gran enseñanza, encontramos una gran esperanza. La cruz, allí está la maldición cancelada. En la cruz fue donde Dios quitó nuestra maldición para darnos su bendición. Todo lo malo que nosotros éramos quedó en Jesús. Todo lo bueno que Jesús era pasó a nosotros a través de la fe en él. Mira, lo que está diciendo Maribel, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2 del libro de Gálatas, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué belleza! Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y ahora nosotros no vivimos en la carne, sino que nosotros vivimos en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, Él nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes delante de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Él se entregó a sí mismo por ti y se entregó a sí mismo por mí. La conquista de Jesús fue sobre el pecado y fue sobre la muerte. Así que en cuanto a su muerte, Él murió al pecado una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así que nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Solo hay un camino, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Solo hay un camino,
Jesucristo. Miren lo que dice el libro de Romanos. Romanos 6, claro que yo voy a leer, Mari, del versículo 9 al versículo 11 en esta oportunidad, pero lo ideal es que nosotros leamos este capítulo por lo menos del 1 al... Yo creo que todo el capítulo de Romanos 6 sería bueno leerlo para que podamos entender que Cristo quebró el poder del pecado. En el libro de Romanos 6, versículo 9 al 11 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué belleza! Cristo murió por toda la humanidad y luego resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte y vive para siempre. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como Señor de nuestras vidas, como Redentor, como Salvador, esa victoria viene a ser nuestra herencia. Esa victoria viene a ser nuestra. Y aunque nuestros cuerpos físicos mueran y conozcamos la primera muerte, como lo hemos hablado en muchas oportunidades, tendremos vida eterna junto a Cristo. Viviremos para Dios por toda la eternidad. Así que Jesús no solo consiguió la victoria sobre la muerte aquí en la tierra, Él venció la muerte por la eternidad. ¿Gracias a qué? A ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que, como bien lo dice Mari, nosotros no tenemos que venerar una cruz de madera. Nosotros no tenemos que venerar una cruz porque ahí no hay nada. Ahí lo único que hay en esa cruz, que está representada no en la cruz física, sino en la fe que tú tengas en Jesús y en el acto sacrificial que hizo Él en la cruz del Calvario. Él allí consiguió la victoria sobre la muerte, gracias a ese sacrificio. Ya no somos esclavos del pecado. Es la libertad más gloriosa que nosotros tenemos, pero la tenemos en Cristo Jesús. Dios nos llena a través de Jesús, de creer en Jesús, en el acto que Él hizo. Él nos llena del poder del Espíritu Santo. Nos da la fuerza para vencer entonces día tras día. Y aún, Mari, podemos decir que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la fuerza para vencer día a día las tentaciones que pone Satanás en nuestras vidas. Así es. Cuando esas tentaciones se presentan. Cristo vive en nosotros y al poner nuestra fe en Él, nosotros nos dejamos guiar por Él y experimentamos esa victoria sobre el pecado. Vivimos para Cristo, morimos para Cristo, pero vivimos también para su gloria, a través del poder en que somos embestidos del Espíritu Santo. Así, por eso es que el Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor, nos convence siempre de pecado, de justicia y de juicio. Y allí nosotros podemos resistir al pecado, resistir a la tentación. Y aunque el diablo venga a tentarnos, nosotros estamos fortalecidos siempre como iniciamos en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la que nos liberta, la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Pero libre de qué? Libre del pecado, libre de la muerte, libre de la enfermedad, libre de la opresión, libre de los grilletes que nos había colocado Satanás cuando estábamos en el mundo. Así es, Bella. Y para reforzar lo que tú acabas de decir, mira lo que dice el libro de Colosenses en el capítulo 2, versos 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, porque esa es la consecuencia del pecado, la muerte, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Mire esto Mari, tan tremendo. Mari, y lee el 15. Dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. ¿Sabe? Nosotros éramos, como decirle, esclavos del pecado, y por ser esclavos del pecado, esclavos de Satanás, servidores de Satanás. En este mundo solamente hay dos bandos: o eres servidor de Dios o eres servidor del diablo. Cuando cometemos pecado, estamos sirviendo al diablo. Cuando cometemos pecado, estamos sirviendo a la carne, a lo que no aprovecha, a lo que trae muerte como consecuencia. La consecuencia del pecado, la maldición que trae el pecado, es la muerte. Pero dice la palabra, nosotros estábamos muertos en pecados. Nosotros estábamos muertos. Pero Dios nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Cómo nos dio vida? Perdonándonos nuestros pecados. Cuando Jesucristo padece en la cruz, ¿qué hace Jesús? El pecado viene y lo borra. Antes de Jesucristo, ¿qué hacían? Llevaban un corderito, y ese corderito lo que hacía era el sacrificio de ese corderito o de la víctima, cubría el pecado. No lo borraba, lo cubría. Jesucristo viene y lo borra. Lo borra. Entonces diría, pero ya Jesucristo hizo, entonces ya todo el mundo está libre de pecado. No. Cuando, como dice Belia, cuando yo reconozco a Jesucristo y el Espíritu Santo viene a morar en mí, yo dejo de ser servidora del pecado y de Satanás para ser servidora de Cristo. Ya no para servir a la carne, sino ahora para servir al Espíritu, para vivir en el Espíritu. Y como decir, el Espíritu es el que nos lleva a soportar las tentaciones, a decirle que no al pecado, que lo que antes me gustaba, ahora ya no, porque ahora le doy prioridad a Cristo en mi vida, a lo que le agrada a Jesucristo. Ya no vivo para mí, ya ahora vivo es para agradar a Dios. Antes me agradaba decir mentiras, antes me agradaba andar en cosas indebidas, antes me agradaba robar, antes me agradaba burlarme de la gente, antes me agradaba hacer negocios ilícitos, ahora ya no, ahora me agrada vivir para Cristo, ahora me agrada hacer lo que a Él le agrada. Dice, anulando el acta de los decretos. Cuando nosotros cometemos pecado, inmediatamente se forma un acta, Satanás como nuestro acusador va derechito donde Dios con un acta diciendo, así como cuando nos coge el tránsito en una falta de tránsito, enseguida nos hacen un parte, un comparendo, y se va enseguida a las centrales. Eso pasa cuando nosotros cometemos falta a las leyes, desobediencia a las leyes de Dios, enseguida Satanás hace un parte que se va a la presencia de Dios y dice, mira, esta persona cometió esto, y esto genera un acta que trae como consecuencia una maldición, que trae como consecuencia una sentencia contra ella. No es una sentencia a favor, es una sentencia en contra nuestra. ¿Ya? Dice, y de Jesucristo anuló el acta que había contra nosotros, que nos era contraria. No teníamos no teníamos un buen repertorio delante de Dios. No lo teníamos. Jesucristo, ¿qué hizo en la cruz? Cogió ese repertorio, hizo esa acta, vino y cogió, hizo esto, lo rompió. Rompo el acta, ya no tiene ninguna validez. ¿Y dónde quedó esa acta de maldición? En la cruz. La cruz no es un símbolo de bendición. Mire lo que dice la palabra. Quitó el acta de los decretos y la dejó en la cruz. Cuando veamos la cruz física dice, allí quedaron mis maldiciones, allí quedó la consecuencia de mi pecado, el sacrificio, la vida que mi Señor entregó, la sangre que mi Señor entregó y derramó en esa cruz, me hizo libre de todo eso. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí y yo para Él.
Así es, Mari. Pero mira qué bonito, Mari, ver que antes de nosotros recibir esa circuncisión, porque la circuncisión, ¿dónde la recibimos nosotros? En el corazón, ¿sí? Ya no es en el prepucio como se hacía anteriormente en el antiguo pacto. Ahora nosotros hemos sido circuncidados, nuestro corazón ha sido circuncidado. Antes de esto nosotros estábamos muertos de nuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida, pero ¿cómo nos da esa vida? En unión con Cristo. Al Él perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que nosotros teníamos pendiente por todos esos requisitos de la ley que nosotros no podemos cumplir físicamente, ¿sí? Él anuló esa deuda que nos era contraria, esa deuda que nos era adversa. ¿Cómo lo hizo? Clavándola en la cruz. Pero mira lo que dice que Él desarmó a todos los poderes y a todas las potestades. ¿Cómo lo hizo? Por medio de Cristo. Solamente por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal en la cruz. El diablo estaba pensando que había vencido. El diablo estaba pensando que él estaba triunfando, pero por el contrario, ahí lo que hubo fue la victoria en Cristo Jesús. Mira lo que dice el libro Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Quiero referirme al versículo 24, pero quiero leer desde el 21 al 25. Mira lo que dice. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Recuerden ese pasaje tan hermoso que leíamos en Isaías 53. Isaías 53 dice, mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Él lo hizo todo, se entregó totalmente en la cruz por nosotros. Y recuerden que en un pasaje de la Biblia dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. La cruz, pero no la cruz como dice Mari. No es que ahora vamos a tomar todos la cruz y nos vamos a colocar el que se coloque la cruz más grande en el pecho, porque eso demuestra que yo sigo a Cristo. No, es el sacrificio vivo y santo que él hizo en la cruz del Calvario. Así es, Beli. El sacrificio, tomar la cruz es abandonar a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestra carne, para vivir para Él. Porque a nosotros nos gusta hacer lo que queremos. A nosotros nos gusta hacer lo que deseamos. A nosotros nos gusta hacer lo que nos hace sentir bien. Pero muchas veces esas cosas no van conforme a lo que es la palabra de Dios. No van conforme a los principios de Dios. No van conforme a las leyes de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, toma mi cruz, es toma mi vida, toma mi estilo de vida, ya no para que vivas para ti, sino para que vivas agradándole a Dios. Mari, entonces, yo diría que Cristo nos dice, para que mi carácter viva en ti. Así es. El carácter de Cristo en nosotros. Morir al carácter nuestro para que se forje en nuestras vidas el carácter de Cristo.
Eso es tomar la cruz de Cristo, ya vivir para Cristo, vivir para hacer lo que a Él le agrada, para vivir como a Dios le agrada. ¿Y cómo le agrada a Dios que vivamos? Como vivió Jesucristo, en plena obediencia. Por eso nos los entregó a Él, para darnos un modelo a los hombres, un modelo a seguir, un modelo, y ese modelo fue su Hijo. No fue Abraham, no fue Isaac, no fue Jacob, no fue Moisés, no fue Pedro, no fue María, no fue Jesucristo, el único modelo que Dios nos dejó para que vivamos como Él vivió. Pero ya para cerrar, miren la promesa tan linda que Dios nos da en Apocalipsis 22:3. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Esto complementa con lo que dice Zacarías en el capítulo 8, versos 13, y dice, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. ¿Saben? Vivir en un mundo lleno de pecado, donde cada día más a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, en estos últimos tiempos que vemos aberraciones tan grandes y que ya la gente lo está empezando a ver como normal. No es normal, se está volviendo común, pero no es normal y mucho menos correcto. Así es. Entonces, mira lo que dice Dios, hay una esperanza de que la maldición será quitada totalmente, totalmente. Y lo que fue para nosotros maldición, dice Señor, luego tú vas a ser bendición cuando reconozcas la salvación, cuando reconozcas a Jesucristo. Lo que en tu vida fue maldición será bendición. Y Belia comenzó cuando me preguntaba cómo estaba Barranquilla, diciendo, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Lo que para nosotros fue vergüenza y maldición, Dios lo tornará en una fortaleza y en una bendición. ¿Cómo? Reconociendo el poder de la salvación que es en Cristo Jesús. Dice, y donde fuiste maldición, seréis de bendición, serás bendición. Lo que en tu vida fue maldición, Dios lo transformará en una bendición, en una fortaleza, y no habrá más. Cuando la salvación del mundo, cuando la salvación del hombre, Jesucristo de Nazaret, sea forjado en tu vida, haya nacido en nuestros corazones y le demos cabida a que forje en nosotros su carácter, en que forje en nosotros lo que Él quiere que seamos. Así es. Mari, yo quiero referirme a lo que tú estabas diciendo anteriormente. ¿Qué es cargar la cruz? ¿Qué es seguir a Cristo? Es que el carácter de Cristo esté en nosotros. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? El carácter de Cristo es el carácter de la obediencia. El carácter de Cristo es el carácter de la santidad. El carácter de Cristo es el carácter de la justicia. Él dice, sed santo así como yo soy santo. Sed justo así como yo soy justo. La obediencia, todo lo que él hizo fue un acto de obediencia. Y quiero finalizar con 2 versículos, leyendo en el libro de Filipenses. ¿Sabes qué? Todo lo que tú has dicho, sí, el carácter de Cristo, que se resume en qué? El carácter de Cristo es el amor. Amén. Cuando yo vivo en ese amor de Cristo, todo esto, justicia, obediencia, paz, santidad, surge como consecuencia de vivir en ese amor. Así es, Mari, así es. Y mira, Mari, el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 9, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, las actitudes de ustedes y las actitudes nuestras, el carácter de ustedes y el carácter de nosotras debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, dice que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, él se rebajó hasta lo sumo. Él se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, semejantes a ti y a mí. Porque muchas personas, Mari, dicen, no, pero es que es imposible que nosotros seamos similares, iguales a Jesús, porque es que Él es Dios. Pero mire que aquí Él se despojó. Él cuando estuvo aquí en la tierra era Dios, pero era 100% hombre. Y tomó allí en ese momento, era su papel de hombre. Y al manifestarse como hombre, él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice aquí la palabra. Por eso Dios posteriormente lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz, el alfa, la omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero mira, todo lo que Dios vive, tú también lo puedes hacer. Todo lo que Dios le dio a Cristo, Dios también nos lo puede dar a nosotros. Y quiero finalizar mostrándote a través de la palabra. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo del 9 al 10, dice, mira lo que dice. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué nos has redimido? Nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pero mira ¿para qué? ¿Para qué fue todo esto? Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué premio tendrás? Dice, y reinaremos sobre la tierra. Digno es Cristo de recibir el rollo escrito, de romper sus sellos, porque Él fue sacrificado, porque Él fue inmolado. Pero con su sangre, Él nos compró. ¿Para qué nos compró? Nos compró para Dios. Gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Él nos compró. Y Él hizo para ti, hizo para mí un reino de sacerdotes, un reino de reyes al servicio de nuestro Dios. Y nosotros reinaremos con Él sobre la tierra. Qué bonita bendición. Lo que era una maldición se convierte para nosotros en una bendición, gracias a ese acto sacrificial de Cristo en la cruz. Y miren que Maribel terminaba también con una promesa del libro de Apocalipsis. Yo también termino con otra promesa, porque estamos en el mismo espíritu, estamos unidas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ustedes creerían que nosotros preparamos todos los versículos que exponemos en esta transmisión? No, Mari prepara su estudio por su lado y yo preparo el mío por mi lado. Pero en el mismo espíritu que nos une, que es la palabra de Dios, Dios nos revela, nos ilumina su palabra y podemos llevar la verdad de Cristo de una manera sencilla, humilde y fresca como lo hemos prometido. Así es, Isbelia. Que sea el Espíritu Santo que dé convicción de esta palabra a cada uno. Oramos para ser despedidos, sin antes decirle a nuestros oyentes, a nuestros escuchas, hay salida para cualquier circunstancia adversa que tú veas en tu vida. Hay salida para la enfermedad, hay salida para la maldición, hay salida aún, porque en el mundo escuchamos decir para todo hay solución menos para la muerte. Error. Jesucristo es la solución a la muerte, porque Él venció la muerte y con esa victoria que Él tuvo sobre la muerte, nos dio vida eterna con Él.
Así que para eso, mis amados oyentes, también hay solución. Y en este mundo, sí, en este mundo vamos a morir, pero no es en este mundo lo que nos debe importar, es la eternidad por la que nosotros debemos luchar. Y en la eternidad, Cristo Jesús es la solución a la vida, porque Él es la vida eterna. Oramos. No sé si quieres agregar algo, Isbelia. Oramos. Sí, Mari, por lo que tú estás diciendo, quiero probarlo con la palabra de Dios nuevamente. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 55 al 57. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 58 es glorioso. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, amén, amén a esa palabra. Mis amados, nosotros aquí tenemos el pasaporte de salvación, de vida eterna. ¿Sabes qué es lo mejor? Que está a nuestro alcance. Hay países en el que esto no está al alcance, pero tú y yo, si nos estás viendo, es porque sí lo tienes al alcance. Echa mano de esto, mis amados. Echa mano de esto porque aquí está la vida eterna. Amén. Oramos para darle gracias a Dios y ser despedidos. Hasta la próxima semana. En el nombre de Jesús nos veremos con una nueva palabra, una nueva joya que Dios tiene preparada para nosotros. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, Dios omnipotente, Dios omnisapiente, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta palabra, gracias, Señor, por esta esperanza que nos das. En ti, Señor amado, está la solución, en ti está la respuesta, en ti está la vida. Padre, gracias, te doy gracias por cada oyente, Padre mío, que nos escuche a través de este medio, Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido, Padre mío, que tu palabra, Señor, cumple el propósito en sus vidas por el cual fue enviada. Padre, que tu palabra, Señor amado, sea transformando sus vidas, Señor, cortando, Padre Celestial, las maldiciones, cortando, Padre mío, la enfermedad, trayendo, Padre Celestial, Padre mío, la presencia y el carácter de Cristo en nuestras vidas, mi Rey. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos, Padre Celestial, la nación de Israel. Bendecimos, Padre mío, Jerusalén, y que tu paz sea sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, y me despido también, al igual que Mari, que Dios los continúe bendiciendo. Recuerda, Jesucristo, el tabernáculo viviente, es la resurrección y la vida, porque Él no se quedó clavado en la cruz del Calvario. Él resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá en una nube con sus ángeles, y nosotros iremos con Él en el nombre de Jesús. Que Dios te continúe bendiciendo. Feliz día y feliz fin de semana.